Deberíamos haber hecho caso a la advertencia. ¿Está esto encendido? Sí, así parece. Hola, soy Roxy, una chica promedio del mundo jardín de G891, o como algunos lo han llamado, el jardín sin fin. Un mundo que mis ancestros creían que era un paraíso, con todo lo necesario para soportar un nivel de vida tan complejo, tal que, incluso los demás mundos jardín más bellos palidecerían en comparación. Lagos, ríos, bosques, los pueden nombrar, con criaturas hermosas y exóticas encima. Ahora lloro, porque ni uno solo de mis hijos nadará jamás con esos peces, hermosos peces que parecen cristales, ni ninguno de mis hijos escucharán el alegre canto de los pájaros, cuyos cantos solían despertarme todos los días y adormecerme durante las hermosas noches de lluvia. Ahora lloro, porque sé que nuestra arrogancia trajo desgracia, porque debimos haber escuchado las advertencias que han permanecido durante miles, sino millones de amaneceres, y sin embargo, las ignoramos porque no había manera de que algo tan viejo pudiera haber sucedido alguna vez. Nos decían: cuidado, niños, tengan cuidado y no vayan más lejos. Para los que se adentran más dentro de la cueva, no hacen más que coquetear con un poder que aún estamos por conocer. Palabras de los mayores de mi especie. Dicen que cuando descubrieron este mundo, un viejo satélite les envió un mensaje. El satélite estaba escondido en los anillos del pequeño planeta. Era viejo, tan viejo como nuestra especie si no más, y de alguna manera era sobradamente capaz de descifrar nuestro idioma, entregando una muestra perfecta del sonido de un anciano. Nuestros mayores nos dijeron que sonaba como las suaves advertencias de un padre amoroso, diciéndole a su hijo que no pelee una pelea perdida. Sin embargo, dile a una hembra que no debe hacer algo, y lo hará. Está en nuestra naturaleza, al igual que los machos. Somos débiles y emocionales. Nuestra especie siempre ha sido así, y nada puede cambiarlo. O bueno, yo creía eso. Hasta hoy, si alguna vez encuentro un macho dispuesto a formar una manada, me aseguraré de enseñar a mis hijas a prestar atención a las advertencias. Sí tengo suerte de no morir pronto. Todo comenzó justo cuando nuestros ancestros pusieron sus garras en el mundo. Tan hermoso, tan exuberante, tan lleno de todo tipo de vida exótica, pero al mismo tiempo, con una pequeña parte de tierra, donde la vida nunca creció. Al principio apenas era notable, solo un pedazo de tierra, donde la vida simplemente no podía prosperar, solo una especie de bacteria extraña, que parecía alimentarse de todo lo que se acercaba, comía todo lo que se depositaba en dicha tierra. Pero no se supo de eso. Se volvió más interesante, ya que después de un incidente descubrieron que incluso si te arrojabas sobre ese pedazo de tierra y te quedabas allí, las bacterias comenzaban a devorarte, pero en el momento en que salías de esa zona, las bacterias simplemente caerían muertas. La curiosidad, sospechosa pero interesante, es algo que siempre ha tenido nuestra especie, siempre tan audaz y atrevida, pero ahora esa fue nuestra perdición. Nadie hizo caso a esta segunda advertencia. Los investigadores trabajan para tratar de quemarla. Por mala que sea esa tierra, me pareció mala idea, aunque puedo entender el peligro. Las muchas pruebas de edad solo arrojaron la misma respuesta, sin importar cuánto lo intentáramos. Debajo de esa tierra muerta, había algo profundo en la piedra, más antiguo que toda nuestra especie, lleno de cadáveres de esas mismas bacterias, como si algo enterrado hubiera estado vigilando desde el inicio de los tiempos. Se alzaba como una puerta a las entrañas del planeta. Si bien la tecnología puede lidiar fácilmente con las bacterias a nivel de la superficie, cuanto más se perforaba, más difícil se volvía soportarlo. Devoraba plástico, acero, hierro. La única forma de lidiar con eso era usar aleaciones de calidad espacial, e incluso entonces, apenas se mantendría, las bacterias también convertían los materiales en más polvo, más suciedad, como si trataran de ocultar que alguien logró llegar casi hasta la punta de lo que estaba escondido, una especie de burbuja de aire, cubierta de piedra y tierra llenas por igual de ese pequeño pero peligroso portero. Finalmente, muchos otros y yo nacimos, justo a tiempo para que una de nuestras antepasadas encontrara una manera de perforar usando un invento reciente
que trajeron del mundo natal. Como saben, esto sucedió antes de que hubiéramos descifrado la clave de FTL, y estoy bastante segura de que ahora sabes cómo logramos hacerlo. Sí, estaba ahí abajo, una cueva, una donde todo era tan diferente, tan sin vida y tan apagado. Ni una sola luz natural, ni un solo cristal, nada de nada, solo piedra, piedra sin fin. Allí mi abuela encontró una piedra extraña con alguna escritura antigua, en medio de lo que bien podría haber sido una especie de altar que decía: Felicitaciones, porque ha superado a nuestros más inteligentes, ha encontrado una manera de superar a nuestros mejores guardianes. Esta es la clave para un viaje con el que muchos solo soñarán, pero como recompensa, se lo otorgamos. Los consideramos una cultura sólida y espero que esto le resulte útil. Esa piedra era el nexo, la pieza que faltaba en el método FTL que usamos hoy. La pieza que faltaba en el viaje por el agujero de gusano, reduciendo el viaje en el tiempo de 2 vidas a solo un puñado de instantes. Al aprender cómo funcionaba, se encontró una manera de viajar de ida y vuelta con los otros mundos, llevándonos a esta era dorada. Sin embargo, por alguna razón, las copias no funcionaron para llegar a este mundo. Una tercera advertencia: lo que sea que nos haya regalado esto, no funcionó. No querían que nos volviéramos en mayor número. Yo era joven en ese entonces. Simplemente vivía la vida. Solo era una niña. Hasta que encontré algo extraño. Un rastro extraño, escondido entre unos arbustos. Era tan mundano, tan simple, que cualquiera pudo haberlo hecho. Un simple diario, me pareció. Alguna vez alguien lo habría arrojado, incluso por error, o habría sido arrastrado por el tiempo. Era el diario de una niña, y lo que decía allí era: Lo seguí y finalmente descubrí lo que era. Era una cosa extraña, hecha de acero, con varias extremidades que colgaban sin fuerzas, pero solo una pata funcional con una rueda, similar a las de nuestro dron explorador espacial. Pero era antiguo, en todos los sentidos. Lo vi cojeando hacia algún lado y lo seguí hasta que lo encontré escondido. Debajo de una cadena montañosa había un valle. La entrada no era más que un agujero en el suelo, uno entre millones, los millones que dieron nombre a la cordillera cantante por el sonido que hacía cuando soplaba el viento. Ahora estaba dentro de ella, siguiendo a esa cosa. Pero ahora no soplaba el viento. No había ningún sonido en la montaña. Solo un silencio que solo puedo comparar con la sensación de darte el primer baño. Esa sensación aterradora durante el primer contacto con el agua, que hace que cada uno de los pelos de tu pelaje se moje y pese. Cuando salí al otro lado, después de arrastrarme en línea recta en la oscuridad, lo encontré, las entrañas de la montaña, un desierto con techo de piedra, escondido debajo de la montaña. Huí porque sentí enferma, huí lo más rápido que pude, di media vuelta y salí de allí, de regreso a la seguridad del mundo jardín. Pero lo que sea que me enfermó, me hizo vomitar sangre, marcando la entrada a la cueva. Una vez que regresé a casa y le conté a mi padre, tuve la mala suerte de que mi abuela escuchó las palabras desierto escondido, y me contó que nunca nadie regresaba. Pero la única que regresó fue una niña que enloqueció por una extraña enfermedad, una que nuestro médico no estaba preparado para tratar. Más tarde sabríamos que se debía a los desechos nucleares. Ahora ese era el momento de detener nuestra intromisión. Esta era la última advertencia. Este mundo alguna vez había estado habitado, y quienquiera que lo gobernara antes, aparentemente plantó algo para que todos se concentraran en él, mientras sus máquinas intentaban ocultar algo. Eso era. ¿Por qué la montaña tenía esa forma extraña? Estaba hecha de materiales tan comunes, y en general, estaba llena de agujeros. Nadie se molestaría en explorar ese desierto cuando tienes que lidiar con toda una montaña cantante. Y esa última máquina que vio la niña intentaba tapar el último agujero, pero estaba demasiado dañada para hacerlo. La siguiente expedición fue dirigida por mi madre, quien me arrastró hasta allí. Por más que le advertí que no lo hiciera,
Sucedió cuando apenas me estaba haciendo adulta, pero ahora estábamos usando trajes antirradiación adecuados. La montaña había sido una tumba. Estaba allí para asegurarse de que el desierto nunca fuera encontrado en primer lugar. Incluso entonces, las máquinas en el desierto eran muchas, tratando de hacernos salir, no con violencia, sino con conocimiento, contándonos muchos de nuestros avances. Muchas de las ventajas que ahora tenemos sobre las otras especies provienen de estas máquinas, que intentaban con todas sus fuerzas alejarnos. Al final encontramos un bosque de púas, muy antiguo, pero nadie me escuchaba ni a mí ni a las máquinas. Por eso me salvé en primer lugar. Hice caso a las advertencias que aprendí de lo que me dijeron las máquinas, de lo que me dijeron el propio planeta nos advertía. Mi madre comenzó a perforar, una vez que encontró el lugar perfecto para eso. Perfecto en el sentido de que el piso era realmente perforable, no más fuerte que un acorazado real. Las máquinas intentaron detenerlos. Yo también lo intenté, esta vez con verdadera violencia, pero esos viejos motores ni siquiera podían mantenerse juntos. Habían estado demasiado dañados durante mucho tiempo para un uso adecuado. En el interior de la cámara que encontró, había todo lo que uno podría haber soñado. Antiguos escondites de conocimiento, repletos de conocimiento de todo lo que alguna vez podríamos haber deseado. Pero algo era extraño. Mientras que la mayoría disfrutaba de la gloria después de su descubrimiento, algo que nos habría convertido en los más fuertes de la galaxia, yo estaba mirando la extraña caricatura dibujada en una caja de cartón. De alguna manera había sobrevivido a todo este tiempo como si no fuera nada, pero esa no era la cuestión. Era un dibujo de uno de nuestros ancestros, un felino como nosotros, pero sostenido por algo que claramente era un bebé, pero era gigantesco. El resto del dibujo estaba cubierto de moho, así que no podía entender cómo se veían los adultos en el dibujo, pero daba miedo. Hice lo mejor que pude para convencer a todos de que miraran eso, para entender que algo andaba mal, hasta que se escucharon pasos. Así como una fuerte voz hablaba en un idioma que todo Fellain entendería, el idioma que nuestros llamados esclavos solían hablar si lo que decían nuestros ancestros era verdad. Yo fui la única sobreviviente de los que ingresamos, esa cosa que salió de la oscuridad. Se parecía mucho a un canino, nuestros peores enemigos, pero más grande, más fuerte, mucho, mucho más cruel y de aspecto malvado. Se llevó a mi mamá en sus fauces, y con un solo chasquido, mi madre desapareció. Esa cosa, incluso, habría superado a nuestros ancestros que solían ser 2 veces más grandes, siendo exactamente el doble de grande que un canino. Corrí. Una de las máquinas nos salvó a mí y a otra investigadora, levantándonos hacia el exterior usando una especie de pequeño elevador estrecho, lleno de una especie de garabatos antiguos. Escuché voces gruñonas, en el lenguaje de los supuestos esclavos, pero ahora sabía algo. Nuestros ancestros eran arrogantes, creyéndose superiores a sus vigilantes, a diferencia de los caninos que los adoraban. Nuestra especie ha gobernado con puño de hierro sobre todas las especies que pudo, en solo unas pocas temporadas después de que obtuvimos el FTL real. Nuestra emperatriz se aseguró de conquistar tantas como pudo, pero ahora, mundos enteros se están desmoronando, tan lentos pero seguros. Esos planetas están despertando. Las leyendas sobre dioses que venían a ayudarnos, las leyendas de que los caninos son demonios que obligaban a sus dioses a esconderse, las leyendas de porcinos y bovinos sobre grandes devoradores peleando por el derecho a comérselos, eran ciertas, todas al mismo tiempo. Estas criaturas, estos ancianos, gobiernan versiones antiguas de nosotros mismos, como amos, dueños o depredadores. La máquina que me sigue me lo ha dicho todo. Fueron sellados por una especie igual, una que nos tomó y nos hicieron lo que somos hoy. Antes de la guerra, cuando fueron sellados, habrían estado fascinados con nosotros, como lo está una madre canina con sus cachorros. Pero ahora nos hemos corrompido. Somos hijos de las mismas cosas que sellaron a estos demonios. Esos seres se alejaron, los cubrieron con desechos nucleares e hicieron muchos sistemas diferentes para asegurarse de que nadie los despertara.
Pero lo hicimos, en el único mundo que esas criaturas no pudieron tomar, su propio mundo natal. Todo fue a la vez una advertencia y un engaño. Aquellos que hicieron caso a la advertencia no cayeron en su trampa para liberarlos. Su intención era para engañar a su enemigo, haciéndole creer que el mundo también estaba deshabitado. Deberíamos haber escuchado, antes de ir al dominio de la diosa oscura, el dominio de Gaia, madre de los demonios, porque ella también es nuestra madre, y fuimos creados para ser el alimento, los esclavos, de nuestros hermanos mayores, y han vuelto para reclamar lo que les pertenece por derecho. Si te ha gustado esta historia, déjame saberlo en los comentarios. Sígueme en todas mis redes. Dale like y comparte. Con eso me ayudas a crecer y traeré más historias como esta.